Hola, hoy quiero hablarles sobre las reglas de inferencia. Aquí tengo un resumen de las principales reglas de inferencia. El modus ponens o modus ponendo ponens, que lo vamos a simbolizar como MP, dice esta 1, 2 y 1, 2 son las denominadas premisas. Si P implica Q y si se da P, entonces Q. Por ejemplo, si llueve, entonces llevo sombrilla. Sucede que si llovió, conclusión, llevaré sombrilla. Entonces, si se dan estas dos, obligatoriamente se da, esta es la conclusión. Que tiene los tres punticos, es la conclusión. Ahora, esta segunda que se llama modus tollens o modus tollendo tollens. Entonces tenemos si P implica Q, si P, y si no P, entonces no Q. Si esta P implica Q, si no se da esta, entonces no se da esta. Si llueve, entonces llevo sombrilla. Sucede que no llevo sombrilla, conclusión, no llovió. Silogismo hipotético, SH. Primera premisa, P implica Q, Q implica R, conclusión, P implica R. Esa es la primera, implica la última. Veamos un ejemplo. Si llueve, llevo sombrilla. Si llevo sombrilla, voy caminando. Entonces, si llueve, voy caminando. Eso es más o menos el silogismo hipotético. Ahora vamos a ver el silogismo disyuntivo. Dice aquí P o Q, si no P, entonces será Q. P o Q. Vamos a ver, estudio o trabajo. Sucede que no estudio, conclusión, trabajo. Dilema constructivo. Está un poquito más enredado. Si P implica Q y R implica S. Y si da la primera y estas dos premisas, P y R, entonces da Q o S. Esta es la conclusión. Y esta última es la conclusión. Absorción. Si P, entonces Q. Entonces P implica Q y P. Si llueve, entonces llevo sombrilla. Conclusión, si llueve, entonces llevo sombrilla y llueve. Simplificación, P y Q, entonces P, o también se puede concluir Q. Por ejemplo, estudio y trabajo. Conclusión, estudio, o también se puede concluir trabajo. Entonces se puede concluir P, o si se necesita se puede concluir Q. Conjunción, estudio, trabajo. Conclusión, estudio y trabajo. Y la adición, P, estudio, conclusión, estudio y voy a jugar u otra actividad, ¿no? Entonces, esa es más o menos la actividad. ¿Para qué vamos a usar estas reglas de inferencia? Las reglas de inferencia son muy importantes dentro de la lógica. Esto es una aplicación un poquito más avanzada de la lógica y de por sí que es el último tema que vamos a trabajar. Se usa más que todo los jueces. Los abogados utilizan muchos tipos de inferencias para poder concluir a partir de unas premisas obtenidas. También en la demostración matemática se usa todas las reglas de inferencia. Inferir es concluir, ¿no? Se infiere, se concluye que a partir de algo usted concluye otra cosa. Y estas reglas son matemáticamente verdaderas. Entonces, vamos con ayuda de esta regla de inferencia y algunas equivalencias. Aquí las anoté, estas equivalencias, podemos recordarlas un momentico, podemos hacer algunas demostraciones. Miramos, P implica Q es lo mismo o equivale a no P implica no Q, esa ya la teníamos por ahí, o sea que esta es equivalente a la de para atrás, pero negativa. Esta otra, P implica Q, es lo mismo que no P o Q, es decir que si yo hago la tabla de esta y aquí le coloco un equivalente, esto será una equivalencia tautológica para los dos. Las leyes de Morgan, que ya las teníamos, aquí las tenemos, se pueden demostrar. Ahora vamos a hacer alguna demostración. Veamos, aquí es la parte interesante. Entonces me dan, aquí en este ejercicio, me dan tres premisas. 1, 2, 3. Y me dice que concluya esta, T y S.
a partir de esto y con ayuda de las reglas de inferencia o con ayuda de algunas equivalencias lógicas, podemos concluir T y S. Veamos. Aquí entonces voy a hacer una línea aquí para escribir lo que voy a concluir yo acá. Voy a concluir una cuarta. Si se da E y J, entonces se da E y se da J. Entonces, por aquí lo teníamos. Veamos dónde teníamos S. Aquí, si se da P y Q, entonces se da P. Y también se da Q. Entonces, si se da E, entonces yo puedo concluir que si da E y J, se da E. Entonces, pero tengo que justificarlo. Entonces, esto es una por simplificación. Por simplificación. ¿De cuál? De la tercera, ¿no? Y también tengo J. J, ¿por qué? Por la misma, por simplificación de la tercera. Entonces, ahora, si se da, mira esta primera, P implica Q, si da P implica Q. Entonces yo tengo que se da E. Si da E, entonces implica S. Entonces yo puedo, entre estas dos, y por modus ponens, entonces yo puedo concluir aquí, que S, ¿de dónde obtiene? Entonces por modus ponens entre 1 y 4. ¿Sí? Entonces, E implica S. Se da E, conclusión S. Bien. Ahora, entonces, se da S. ¿Por qué yo necesito obtener S? Porque es que necesito acá demostrar esta parte. Ahora voy a tratar de demostrar J. Entonces, ahora, digo, se da J. O sea, se da el contrario de este. Cuando se da el contrario, veámoslo aquí en el segundo, P implica Q, pero se da el no P, conclusión no Q, entonces concluye no P. Entonces tenemos acá, tenemos no J, o sea, el contrario acá, si se da el contrario acá, se da el contrario acá. Entonces aquí en séptima las séptimas tendríamos T. ¿De dónde? Del modus tollens, entre 2 y 5. Entre 2 y 5. Si usted tiene estas dos, entonces puedo concluir T. Ahora, si tengo S y tengo T, tengo S y T. Entonces se concluye S y T. Si tengo S y tengo T, se concluye S y T. Veámoslo a ver dónde lo tengo por acá. No me sé a ver dónde lo tenemos. Ah, mira, acá por una conjunción entre a P y si tenemos Q, entonces se da P y Q. Entonces conjunción entre 6 y 7. 6 y 7. Y hemos concluido lo que necesitamos. Esta séptima prácticamente es nuestra conclusión que necesitábamos. Este es un proceso lógico partiendo de nuestras reglas de inferencia, bien interesante. No es tan sencillo, pero sí, mirándola despacio, espero que la copien y vamos a hacer esto. Vamos a ver qué podemos sacar de acá. Aquí tengo que concluir no R. De este proceso vamos a intentar concluir no R. Aquí me dice que se da P. Si se da P, se da Q por modus ponens. Entonces, aquí para abajo voy a hacer las que vamos entonces la quinta. Entonces, Q y P. ¿De dónde saqué Q y P? Por modus ponens entre 1 y 4. Entre 1 y 4, entonces concluimos Q y P. Q y P. Entonces, y aquí tenemos no S, es decir, no se da esta, pues no se da esta por modus tollens. Cuando no se da no Q, entonces no P. Entonces, de esto tendríamos, dice que no S. Concluimos la negación
de Q y R. Entonces es por Mohs Tollens entre 2 y 3, ¿cierto? Entre 2 y 3. Y aquí podríamos aplicar leyes de Morgan, ¿no? Podríamos aplicarle una ley de Morgan para séptimo, ahí a ver si podemos. Entonces quedaría negación de Q o negación de R. No sé si sea muy necesario. Veamos a ver si ya la tenemos. Teníamos que concluir. No R. No R. Q y P. Y aquí tenemos Q y P. Entonces de aquí tenemos que se da Q, la octava, entonces se da Q por Q y R. Q y R, ¿dónde la tenemos? Q. Acá, obviamente, ¿no? La simplificación. Q y R, entonces se da Q. Y si se da Q, entonces, Q, espérense, por dónde. Q por conjunción de la quinta. Pues sea Q y sea R, necesito que sea Q. Entonces, esta no se da. Si se da, entonces, sucede que Q, no Q o no R, pero esta no se da porque la que se da es esta. Aquí, entonces, conclusión, en la novena es no R, ¿no? No, conclusión, la novena será no R. ¿Por qué no R? Porque cuando uno dice P o Q, veámoslo acá, P o Q, sucede que no P, entonces será Q. Entonces yo digo acá, no Q o no R. Pero sucede que esta no se da, la que se da es Q, o sea que esta es falsa. Entonces la que se da es no R y esta es la conclusión de ese proceso. Veamos otros, vamos los más sencillos a ver si de pronto enseñan más. Listo. Ustedes los copian en sus cuadernos. Vamos de este texto a ver qué. Bueno. Dice acá, primera, demostrar Q. Demostrar Q. Tengo que llegar a Q. Dice, S implica P o Q. Segundo, S. Tercero, no Q, no P. ¿Listo? Con esas tres podríamos llegar a Q. Entonces, de aquí para abajo voy a escribir. Si se da S, entonces se da P o Q por Mohs Ponen, mire, ya la tenemos. Entonces yo puedo concluir la cuarta que P o Q. P o Q. Pero no se da P. Entre estas dos, entonces por Mohs Ponen. Mohs Ponen entre, Mohs Ponen entre 1 y 2. 1 y 2. Ahora, P o Q, pero no P, entonces a Q. Entonces yo puedo concluir aquí la quinta Q. Q. ¿Por qué concluyó P? Entonces, porque aquí me dice P o Q, donde veníamos acá, miren acá, por disyuntivo, silogismo disyuntivo, silogismo disyuntivo, ¿entre cuáles? Entre 4 y 3. Entre 4 y 3. Porque P o Q, pero no P, entonces Q. Entonces, y ya esta quinta es la conclusión, la que la queríamos demostrar, muy sencilla, es así mucho más fácil, y hemos demostrado lo que queríamos. Veamos otra vez.
Estas están muy sencillitas, podemos trabajarlas. Dice, demostrar R. Voy a llegar a R. Quiero escribir por acá, esto es lo que tengo que llegar. Y dice, S implica no T. T no S implica no E. Repito, S implica no T. T no S implica L. Aquí está mal. L. No S implica L. Listo. Entonces esta es la primera premisa, la premisa 1, la premisa 2 y la premisa 3. Y de alguna manera vamos a trabajar esto a llegar allá. Bien. Entonces, S implica no T, pero no ocurre esta, ocurre la contraria. ¿Sí? Entonces vamos que por modus pon. P implica Q, pero ocurre que no ocurre la contraria, entonces ocurre no P. Entonces podríamos decir aquí la cuarta, que no es. No es, ¿por qué? Por modus tollens entre 1 y 2. 1 y 2. Modus tollens. Entonces concluimos no es. Y si se da no es, se da R por modus tollens, ¿no? Entonces la quinta y última conclusión, porque es lo que necesitamos, entonces concluimos L. ¿De dónde salió? De por modus tollens, modus ponens, corrección, modus ponens entre 3 y 4. 3 y 4, ¿no? Tengo esta. Se da esta conclusión, esta que modus tollens es lo que me dice, muy fácil. Y hagamos una última para terminar. Listo, voy a hacerla por acá. En esto hay demostraciones muy complejas, pero solamente vamos a hacer algunas sencillas. A ver, esta es como nos sale. E implica S. E implica S. No T implica no. No T implica no J. E y S. E y J. Vamos a concluir T y S. Esta es la conclusión. T y S es la conclusión. La conclusión a la que yo voy a llegar es a esta. Con ayuda de estos elementos. Entonces la premisa 1, la premisa 2 y la premisa 3. Ahora, si me da E y J, entonces me da E. Entonces, de aquí para abajo concluyo yo. Entonces yo digo que la cuarta será E y la quinta será J. Porque si se da E y J, pues obviamente se da E y se da J por simplificación. Por simplificación. ¿Cuál es la que se simplifica? La que se simplifica es la 3. Y lo mismo acá, por simplificación de la tercera es. Si se da E, se da S. Entonces yo puedo concluir aquí en la sexta que se da S. ¿Cierto? Porque si se da E, entonces se concluye S por modus ponens. Por modus ponens entre la primera y la quinta. Y la quinta, ¿cierto? Entre primera y quinta, primera y cuarta. Entre primera y cuarta, estas dos, entonces concluimos S. Bien, entonces aquí ya concluimos eso, nos toca ahora. Si se da la negativa, mire, aquí dice, no T implica no J, pero se da la contraria de esta, entonces se da la contraria de esta. Por modus tollens, entonces séptimo, concluimos T. Por modus tollens entre 2 y 5. Las conjugo y me da T. Tengo S y tengo T.
tengo S y tengo T, entonces podemos concluir S y T. ¿Dónde lo tenemos? Aquí, mírala, en conjunción, tengo P y tengo Q, entonces tengo P y Q. Entonces aquí, octavo, la conclusión es que S y T, por conjunción. Por conjunción, ¿cuáles las que uso? Las 6 y 7. 6 y 7. Bueno, ahí hemos hecho algún ejercicio como para ilustrar hacia dónde se dirige la lógica. La lógica se dirige a hacer procesos de estos. No son tan sencillos, pero con un poquito de esfuerzo vamos uno cogiendo habilidad para hacer una matemática pura. En la matemática está, las personas que de pronto en el futuro piensan ser matemáticas tienen que meterse por este lado, la parte de la lógica, y obviamente pues si se va a hacer un curso de lógica para, diga, ser psicólogo, los psicólogos trabajan esto, y los abogados, no exactamente con esas letras, trabajan con palabras, pero es por ahí la cosa. Bueno, bye.